Muy bien, ahora sí, hermanos, en su Biblia, mira el libro de Daniel, Daniel capítulo 5 para el estudio de hoy. El libro de Daniel capítulo 5, nosotros hemos comenzado esta serie de estudios llamada Conociendo el Plan de Dios en el libro de Daniel y llevamos ya, a partir de hoy serían 5 semanas ya estudiando este libro. Hemos aprendido cosas muy interesantes, hermanos, en los capítulos anteriores. Si bien el libro, digamos, en algunas partes trata de la biografía de Daniel, cómo ellos llegan a Babilonia y se hacen grandes gobernadores, tanto Daniel como sus amigos. El libro muestra también parte de la biografía de conversión de Nabucodonosor. La semana pasada vimos nosotros cómo él llegó a convertirse, fue salvo y dejó un testimonio ahí escrito por su propia mano de cómo Dios le salvó. Hemos visto algunos hechos históricos como la caída de Jerusalén, tomado por Babilonia. El día de hoy también vamos a ver cómo también Babilonia va a caer finalmente y va a ser tomada por Medo y Persa. Hay eventos históricos, lugares históricos y muchos datos interesantes y relevantes, pero el libro de Daniel, hermanos, no se trata de Daniel, no se trata de Nabucodonosor, se trata de Dios, se trata de Cristo. Él es el personaje central en este libro. Y hemos visto una aparición visible, corpórea de Cristo en el capítulo 3, cuando los jóvenes son echados al horno de fuego, ¿cierto? Y echan 3 jóvenes, pero adentro del horno, de repente hay 4 individuos y uno es semejante, como decía Nabucodonosor, al hijo de hombre o a hijo de hombre, ¿cierto? Entonces, cuando tú vas en el Nuevo Testamento, el título que Jesús elige por excelencia, digamos, para referirse a sí mismo, es hijo de hombre. Y él se llama a sí mismo hijo de hombre. Y cuando tal vez lees los evangelios y tú dices hijo de hombre, ¿qué significa? Bueno, tienes que pensar en el libro de Daniel. Porque aquel término, aquel título, digamos, o que se piense de Dios como un hijo de hombre, esa imagen viene del libro de Daniel, donde varias veces a lo largo del libro el hijo de hombre aparecerá de alguna manera, ¿cierto?, en las visiones o en los milagros que suceden en este libro y que permiten ver a Cristo obrando. Entonces, no solo en su encarnación, no solamente en la cruz del Calvario, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cierto? Entonces, a favor de su pueblo. El capítulo 1, ¿cierto?, nos muestra cómo algunos jóvenes son llevados a Babilonia, y Babilonia entonces toma por cautiva a Jerusalén y a los israelitas, pero en realidad lo que nos enseña el capítulo 1 es acerca de la providencia de Dios. Dios orquestando circunstancias que a veces son difíciles para quien las viven en su carne, como Daniel, como sus amigos, como las personas, miles de israelitas que fueron llevados a la cautividad. Pero todo esto tenía un propósito para Israel, el cual era que ellos se arrepintieran, ellos volvieran a los caminos del Señor. El capítulo 2 nos muestra y nos enseña entonces cuando Nabucodonosor tiene este sueño, que él ve una estatua que estaba compuesta de diferentes metales, ¿cierto? Y que la interpreta Daniel y dice, sí, eso significa tu reino, el otro reino de Medo, el reino de Grecia, el reino de Roma. Y después una roca que destruirá estos reinos y se establecerá como un reino eterno. Esto nos habla de la presciencia de Dios, es decir, cómo Dios es omnisciente y todo lo sabe. Entonces Nabucodonosor tuvo el sueño y se había turbado en su espíritu. Los adivinos no podían hacer nada para interpretarlo. Pero Daniel, digamos, entonces Dios le muestra a Daniel que él sabía perfectamente de qué se trataba y había sido enviado por Dios ese sueño para mostrar el futuro que había de acontecer tanto con los reinos de Babilonia, Grecia, Roma, hasta llegar al reino de Cristo. En ese capítulo 2 vemos el atributo de la presciencia de Dios o la omnisciencia de Dios. En el capítulo 3, entonces la historia va de un grupo de amigos que ellos se niegan a arrodillarse frente a la estatua y que ellos entonces son hallados culpables y son amarrados y son tirados a un horno que estaba calentado 7 veces más de lo común, ¿cierto? Porque estaba muy enojado Nabucodonosor porque estos jóvenes rehusaban adorar a sus dioses, rehusaban arrodillarse frente a su estatua. Y tal vez la historia muestra un testimonio de fe, muestra un testimonio de integridad de estos jóvenes.
jóvenes. Pero lo que vemos ahí, hermanos, es la provisión del Señor, la protección del Señor. Ellos fueron puestos en esta situación límite de peligro. Entonces, aferrados a su fe y su confianza en el Señor. Y fueron salidos victoriosos de ahí. La Biblia decía que ellos salen de este horno y que ni siquiera sus cabellos estaban chamuscados, ¿no, hermano? Sus cabellos no estaban como, no olía a pelo, hermano, ¿cierto? A pelo quemado. Entonces, Dios los había proveído, digamos, y protegido a ellos en medio de esta situación. El capítulo 4 nos habla de cómo Nabucodonosor fue transformado en una bestia salvaje. Él fue reducido, digamos, a un estado casi natural, no humano. Entonces, alimentándose de las cosas de hierba, ¿cierto? Comiendo como los bueyes, dice la Biblia. El rocío de la mañana y de la noche caía sobre su cuerpo, es decir, que andaba por ahí en la calle, ¿cierto? No tenía una morada fija. Su cabello creció tanto que dice que parecían plumas, ¿cierto? Entonces fue quizás para las personas era un loquito, un esquizofrénico, alguien con un problema mental grave. Pero lo que vemos ahí, hermanos, en el capítulo 4, es otro atributo más del Señor. Su gracia, su salvación. Porque esta escena y este testimonio de Nabucodonosor siendo reducido a casi una bestia, entonces y viviendo en un estado de naturaleza casi durante 7 años, al final él dice, alcé mis ojos al cielo, alabé yo al Señor, creí en Él, puse mi fe en Él. Entonces, y después él escribe de su propia mano este relato de salvación que es agregado en el capítulo 4 de este libro. Por lo tanto, el libro de Daniel, hermanos, nos muestra a través de las visiones, a través de los milagros, a través de las profecías, a través de los sueños y a través de los testimonios de los actores que intervienen en este libro, diferentes atributos de Dios. Porque toda la Escritura, hermanos, trata de Dios, trata de Cristo. Y hemos visto en los primeros capítulos su providencia, su presciencia, su protección y su salvación. Y ahora vamos a ver un quinto atributo a través del capítulo 5, su justicia. Tal vez es uno de los atributos, hermanos, que menos nos gusta y nos encanta, es cierto, que Él sea misericordioso porque nos da lo que no merecemos, ¿no? O no nos da lo que merecemos. Nos encanta su gracia porque entonces nos da algo que no merecemos, su salvación. Nos encanta su provisión, su protección, porque claro, Él me cuida en la tribulación y Él me cuidará, me sacará de esta prueba. Pero ¿y su justicia? Que Él juzgará conforme a su palabra, tu vida, tu testimonio, que juzgará conforme a sus obras a los pecadores. A ella no nos gusta tanto a veces. A ella parece un poco más, no, pero es que si Dios me conociera lo que sufrí, lo que me tocó vivir. Hermanos, su justicia es uno de los atributos más importantes y más destacados en su palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y quisiéramos hablar un poco de ella. Mira el capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de los 1000 bebía vino. Aquí parece que hay un error. No lo hay, hermanos. Yo lo mencioné las semanas anteriores. El libro de Daniel no está cronológicamente escrito. Hay eventos que se suceden y hay reinos que se suceden inclusive. Comenzamos nosotros en el capítulo 2, ¿cierto? Hablando en el año 3 del reinado de Nabucodonosor. Cuando empieza el libro, escribirse el libro de Daniel, el rey es Nabopolassar. Después asume Nabucodonosor. Y después nosotros, habían como 20, 30 años entre los primeros capítulos. Y ahora entre el capítulo 4 y el 5 hay de nuevo 20, 25 años de diferencia. Y desde la conversión de Nabucodonosor, entonces ha pasado ya 20 años. Y desde la conversión de Nabucodonosor han pasado una serie de reyes también en Babilonia. Primero estaba Nabopolassar, de ahí vino Nabucodonosor. Después, entonces vino Nabonido. Y Nabonido, entonces, que se constituyó rey sobre Babilonia, que va a ser el rey, digamos, en ejercicio en el capítulo 5, decidió cambiar el método de gobierno o el sistema de gobierno en Babilonia. Más o menos pasando como para decir un ejemplo, de un régimen, digamos, presidencialista, ¿cierto? Porque en los primeros capítulos el rey tenía toda la autoridad y Nabucodonosor mandaba
por sobre todas las cosas, a un sistema de reino medio parlamentario, parecido a estos sistemas democráticos europeos, ¿cierto? Donde hay rey y primer ministro. Entonces, Nabonido es el rey en este contexto, pero él era un hombre que quería dedicarse y disfrutar de la realeza, disfrutar de su pasarla bien nada más, y tenía algunas cosas como de buscar cosas espirituales en sus dioses. Entonces él no quería tener nada que ver con la política, por lo cual designa un segundo en el reino llamado, versículo 1, Belsasar. Entonces ahí explicamos por qué de tener en el capítulo 4 como rey Nabucodonosor, en el 5 comienza diciendo, el rey Belsasar hizo un gran banquete con 1000 de sus príncipes. Han pasado 20 años, han habido una sucesión de hombres que pasaron por el trono. Entonces en este punto el rey es Nabonido y Belsasar es el primer ministro de alguna manera, o el rey de la ciudad de Babilonia. Mira lo que dice la Biblia entonces, habiendo explicado eso. Versículo 1. Este rey hizo un gran banquete para 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Con el gusto del vino, Belsasar mandó, ahí cuando dice con el gusto del vino es entonado, ¿no, hermano? Entonces ahí como un poco tocadito, ¿no? Entonces tomó vino, entonces después empieza a tomar malas decisiones, ¿no, hermano? Entonces, ¿y qué se le ocurre? Se le ocurre entonces algo tremendamente insultante para Dios, que es, versículo 2, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Bien, entonces él empezó a tomar, hizo un banquete, entonces trajo un montón de principales y de príncipes con sus mujeres, con sus concubinas. Entonces me imagino que también hubo una especie de orquesta, una fiesta, digamos, muy grande. Y ahí, mientras ya el vino hizo efecto en su cuerpo, ¿cierto? Él empezó a pensar, ¿qué hago ahora, no? ¿Qué hago? No tuvo mejor idea que traer los utensilios que Babilonia había robado del templo en Jerusalén para tomar vino en ellos y entonces hacer uso de estos en esta fiesta que estaba corrompida por el vino y la impiedad. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, Babilonia, ¿cierto? Que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Hasta ahí vamos a dejarlo por ahora, hermanos. Entonces, arqueológicamente muchas personas desenterraron ruinas de lo que fue la antigua Babilonia. La antigua Babilonia, que digamos la región hoy es el actual Irán, ¿cierto? Y algunos de estos países como Irak también, ¿cierto? Entonces estos hoy en día son antiguamente que era donde era Babilonia, ¿no? Pero la ciudad no fue destruida en sí, sino solo fue abandonada, y la arena tapó las construcciones y enterró, digamos, con el pasar de los años, estas construcciones. Muchas de ellas fueron descubiertas después por algunos arqueólogos, y desenterrado algunos tesoros, desenterradas, digamos, algunas ruinas, y ahí se encontró algunas cosas interesantes, hermanos. Entonces, algunos salones que los expertos hablan de que podían albergar quizás unas 15.000 personas. Entonces imagínate lugares, salones de esparcimiento, salones para hacer estas fiestas. Algo interesante también, y que va a explicar algo que va a suceder en los próximos versículos, es que revestían sus paredes con una especie de yeso o tiza, lo cual entonces se hacía fácil después para que se pudieran hacer algunos tipos de escrituras, que vamos a ver qué va a suceder a continuación. El énfasis aquí, hermanos, en los primeros versículos está, mira lo que dice el versículo 1. Ellos se juntaron, ellos hacían un montón de cosas, pero hay solo una cosa que destaca la Biblia, o que destaca aquí el profeta: bebían vino.
pueden haber, estuvieron hablando de muchas cosas, conversando de muchas cosas, mujeres bailando, la orquesta sonando, pero solo destaca la Biblia, versículo 1, bebía vino. Versículo 2, con el gusto del vino, mandó a traer los utensilios, al final, para beber vino en ellos. Versículo 3, trajeron los utensilios, y mira al final, y bebieron, ¿qué cosa? El vino en esos utensilios. Y 4, bebieron el vino y alabaron a los dioses. En la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, el vino como la levadura simbolizan un sistema de creencias que está en oposición a Dios. La levadura representa el pecado. El vino también lo representa. Mira lo que dice entonces, por ejemplo, el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, por favor, capítulo 51, versículo 7. Jeremías 51, 7. Vamos a ver en pantalla algunos versículos. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Mira lo que dice, Babilonia que embriagó toda la tierra, y de su vino bebieron los pueblos y se aturdieron, por tanto, las naciones. Babilonia, si tú te pones a pensar, está en el desierto y tenían unos jardines bonitos, digamos, en forma vertical, pero no eran viñas, no eran productores en sí de vino. Exportaban y traían de otros lugares, ¿cierto? Como Jerusalén, donde ahí sí se producía un buen vino y la tierra estaba apta también. ¿A qué se refiere aquí con que Babilonia embriagó toda la tierra? ¿Cómo la embriagó? ¿Eran grandes exportadores de vino? No. Se refiere a un sistema que está en oposición a Dios. Y los que participan de ese sistema que está en oposición a Dios, que es impulsado por la Babilonia en ese contexto, entonces, de alguna manera, simbólicamente, beben del mismo, entonces, deseo, orgullo, rechazo a Dios que Babilonia entonces promueve. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8. Esto no es algo que se circunscribe al Antiguo Testamento, sino que lo vemos en el Nuevo y lo vemos en eventos futuros que todavía no han sucedido. Otro ángel subió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. Mira de qué. Del vino, del furor de su fornicación. Capítulo 17, en Apocalipsis, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y dijo, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Mira el versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. En el libro de Apocalipsis, hermanos, cuando se habla de moradores de la tierra, se refiere a los incrédulos, los no creyentes. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación, de la gran ramera que dice ahí, que es un sistema, digamos, influenciado, digamos, o inspirado en la antigua Babilonia. Por eso el énfasis cuando volvemos al libro de Daniel, versículo 1, bebían vino, trajeron las copas para beber vino, y efectivamente, versículo 4, ellos bebieron el vino en esas copas y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. El rey, entonces, Belsasar no se contenta con beber vino para sus dioses. Quiso también blasfemar al Dios de los judíos. Entonces hace traer estos vasos sagrados que fueron robados del templo en Jerusalén para usarlos en su banquete de idolatría. El rey estaba tan confiado en su ciudad, en el poderío de su imperio, en la fortaleza de la ciudad, que creía que habría ejércitos invasores. Se veía en la posición de bajar un poco la guardia, darse permitidos, entonces relajarse, ¿cierto? Darse estos banquetes. Total, Babilonia está cerrada por una muralla que tiene 15 metros de espesor y varios metros de altura. Entonces él dice, no puede suceder. Está confiado en esto y está únicamente dedicando su vida a los placeres y al sistema que está en oposición a Dios. Este rey, entonces, no solo es el rey de Babilonia, sino que encarna la esencia de Babilonia en sí mismo. Blasfema contra Dios. Oposición a todo lo que tenga que ver con el Señor.
ridiculización de las cosas sagradas de los creyentes, como sus vasos y sus utensilios que fueron traídos desde Jerusalén. Todo lo que representa Babilonia está representado en este rey, versículo 1, llamado Belsasar. Se opone a todo, ridiculiza las creencias, ridiculiza las costumbres, no quiere nada que ver, adora a dioses falsos de oro, plata, de bronce, de hierro. Un poco aquí este rey está ilustrando, además de encarnar en sí mismo el sistema y la influencia y todo lo que representa Babilonia, representa también la condición y de alguna manera, digamos, cómo las personas que no conocen a Cristo, ¿cierto? Los moradores de la tierra que están embriagados con el vino de Babilonia, ¿cierto? Entonces, la actitud de los no creyentes frente a la expectación del juicio. Ellos están disfrutando este banquete. Y hay un dato histórico aquí que no es mencionado en la palabra de Dios, pero sí en los libros de historia, digamos, de la época, y los historiadores lo han confirmado arqueológicamente en las crónicas de los reinos de Medo y de Persa. Mientras el Belsasar está haciendo este banquete para 1000 de sus príncipes y sus concubinas, y él está totalmente relajado porque su muralla, la muralla que rodea Babilonia, es alta y muy ancha y no hay forma de que nadie pueda derribarla. Mientras ellos están relajados porque no puede pasar nada, seguramente nadie va a conquistar Babilonia, el rey Darío y Ciro están afuera de Babilonia y ellos están preparándose para conquistar la ciudad. Mientras esto ocurre, afuera de la muralla hay tropas, hay soldados, están los generales, están los mismos reyes ahí, entonces esperando y planeando una táctica militar, ¿cierto? Para poder introducirse ellos y violar de alguna manera la muralla que tenían ahí en Babilonia para poder entrar y tomar la ciudad. El rey aquí representa y encarna entonces el pensamiento de los incrédulos frente al juicio. Mira lo que dice, por favor, el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, nada puede pasar. Estamos en nuestro mejor momento. Estamos en el momento más seguros. No puede venir nada malo. Entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice? No escaparán. El rey representa y encarna los principios y valores de Babilonia. Representa y encarna entonces todo lo que significa Babilonia. Pero también representa y encarna la posición de los incrédulos frente al juicio. Él está de fiesta y las tropas enemigas están afuera de la ciudad. Él está de banquete y las tropas enemigas están entonces ahí esperando y aguardando la oportunidad para penetrar la muralla y destruir Babilonia. Él está ebrio, borracho, preocupado en muchas otras cosas irrelevantes, como en qué copa beberé, tráigame la copa de los judíos, mientras el juicio está a la puerta. Este versículo representa un poco este sentimiento. Paz, seguridad. En la hora menos pensada es que vendrá el juicio. En la hora menos pensada es que vendrá Cristo. La Biblia dice muchas veces en el Nuevo Testamento, como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos lo espera. Él les dice a las mujeres, a las viudas, ¿cierto? A las mujeres, insensatas, que preparen velas y estén despiertas hasta la última hora. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento no nos dice Jesús, velad? Eso significa estar alerta. Esto significa no bajar la guardia. Esto significa no relajarse. Entonces, Belsasar representa, digamos, la actitud de los incrédulos frente a la expectación del juicio, pero también representa, en cierta medida, ¿cierto?, el relajo de muchos creyentes frente a la expectación del juicio. El Señor viene pronto. ¿Amén, hermanos, o no? Amén. Maranata, dice el Señor ahí en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, ¿cierto? Inminente, en cualquier momento. Con nuestros hermanos allá en el seminario, entonces
de la clase de doctrinas, veíamos las palabras que utilizaba la Biblia para referirse a este evento: parusía, epifanía, apocalipsis. Todas estas mostraban un aspecto diferente de la venida de Cristo. Apocalipsis, que Él se revelaría en un momento. Epifanía, que Él vendría corpórea y presencialmente. Y parusía, que lo haría en una inminencia y en cualquier segundo. Pero ¿sabes qué, hermanos? Muchos de nosotros no vivimos a la luz de la venida de Cristo. Y nos permitimos, como Belsasar, hacer estos banquetes. Nos permitimos decir, bueno, puede pasar ahora. Mañana empiezo la lectura. Mañana empiezo el plan de leer, ¿cierto? Mañana comienzo con oración. Mañana empiezo el gimnasio. No, esa es otra cosa, hermano. Entonces, el lunes empiezo el gimnasio, dicen algunos, ¿no? Entonces, pero mañana, después lo hago. Entonces, cuando pase el invierno vuelvo, ¿no? Hermanos, el Señor puede venir en cualquier momento. Y como Belsasar, estamos tal vez relajados, embriagados por cuestiones y cosas que no son relevantes a los ojos del Señor. El Señor nos guarde de tener esta actitud, hermano. De decir paz y seguridad. Hay tiempo. El otro año empiezo. Me comprometo más adelante. Evangelizo luego. Después le comparto la fe a esta persona. Después le hablo de Cristo a él. Y si el Señor pide su alma, y si el Señor viene en ese momento, ¿dónde quedará aquello, hermano? Versículo 5, mira lo que dice: en aquella misma hora aparecieron 2 dedos de una mano de hombre, una visión que tiene el rey Belsasar, que escribía delante del candelero sobre lo encalado en la pared, ¿cierto? Sobre el empastado que tiene la pared, ¿cierto? Que era utilizado como un yeso que ellos usaban, una especie de tiza que usaban para revestir las paredes en algunos salones. Esto explica que se puede escribir fácilmente sobre ella o hacer marcas, ¿no? Entonces él dice, ellos estaban ahí, y entonces él tiene esta visión y mira, y aparece una mano, ¿cierto? Una mano ahí que, mira lo que dice, versículo 5, ¿cierto? Que escribía delante de él, ¿cierto? En la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. El rey, acuérdate que está ebrio, ¿no? Entonces podemos ahí vemos qué se trata, ¿no? Es interesante esto porque más o menos tuvo que haber sido algo parecido a esto, ¿cierto? El rey es el centro de la atención y sus locuras, y está ahí jugando con los utensilios de los judíos, y todos están mirando hacia el rey. Pero de repente él mira la pared de fondo, ¿cierto? Todos están de frente a él y todos están de espalda a esa pared, y él puede ver por sobre las personas y detrás de la multitud, ¿cierto? Que hay una mano que está haciendo un dibujo, que está escribiendo en el muro. Versículo 5. 6. Entonces el rey palideció. Se le bajó la presión, pobrecito, ¿no? Entonces sus pensamientos se turbaron. Se debilitaron sus lomos. Esta frase es muy curiosa. Sus rodillas daban una contra otra. Tiene que ver con que como que hacía aplaudir las rodillas, ¿no? No quiero hacerlo, hermano, porque no quiero llegar a ese extremo, ¿no? Pero él estaba como temblando, y todo su cuerpo se estremeció, se le bajó la presión, ¿cierto? Se puso su labio pálido ahí, pobrecito. La gente, me imagino, denle azúcar al rey, no denle azúcar al rey, porque... Versículo 7. El rey gritó en alta voz. Esa frase también puede significar dio alaridos. Como cuando quizás la dueña de casa corre un mueble y sale una ratita, ¿cierto? Un grito haría, ¿no? Entonces, no sé, hermano, tal vez algunos hombres también harían ese mismo grito, ¿no? Pero tiene que ver con esa idea más o menos. Versículo 7. Pegó un alarido, dio un grito. ¿Qué está pasando? Y todo temblando y la gente mirándole a él. Versículo 7. Entonces en ese momento mandó que hiciesen venir caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer en el reino. ¿Por qué el tercero? El primero es Nabopólido, el segundo es Belsasar. Entonces él está diciendo: le haré mi sucesor, le haré el siguiente en el carro, lo haré tercero en el reino. Versículo 8. Entonces fueron introducidos los sabios
del rey, pero no pudieron leer la escritura y mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey se turbó en sobremanera y palideció. Sus principales estaban perplejos. Entonces, vemos aquí, hermanos, entonces que mientras él estaba en esto ocupado, ocurre este evento, digamos, sobrenatural o visión que él tiene. La Biblia no dice tanto que cómo los otros pudieron verlo. De hecho, no habla de que eso permaneció escrito de alguna manera. Entonces, al parecer es una visión que solamente tuvo él. Y la gente trata de comprender ese miedo y dice, vi que escribieron esto, solo no sé qué significa. Ellos, los invitados, parecen no haber visto inmediatamente la aparición de esta mano misteriosa y la escritura en la pared. Y el vino que le había dado tantas alegrías hace un momento no pudo darle el valor. Grita como una niña. Grita como una mujer que vio una ratita. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Ahora, qué extraño que él no conociera a Daniel y no recordara el testimonio de su abuelo, Nabucodonosor, quien había sido salvo en ese momento, 20 años atrás, que había un profeta, un siervo de los judíos que tenía espíritu de dioses santos, que no recordaba nada de esto. Al parecer, Belsasar era un joven rey y estaba más preocupado del poder, de las mujeres, del placer, y no querían tener nada que ver en asuntos espirituales. Para eso estaba Nabonido, entonces él se ocupaba de cosas espirituales y delegó todo a Belsasar. Por eso, versículo 10, la reina por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y le dijo, Rey, vive para siempre. No se turben vuestros pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un nombre en el cual mora espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, no es padre biológico, sino como el que fue previo a él nada más, ¿no? Entonces es una manera de decirlo nada más, ¿no? Oh rey, constituyó jefes sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar los sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese ahora Daniel, él te dará su interpretación. Muy sabia la mujer, ¿no? Entonces esta reina no es la esposa tampoco de Belsasar, no es la esposa ni de Nabonido, probablemente es la viuda de un rey entre Nabucodonosor y Nabonido. Entonces, cuando mueren los reyes, queda todavía el título de reina en la mujer, aunque no esté el hombre presente. Por eso en Inglaterra hubo 60, 70 años una reina, pero sin rey, ¿no? Entonces, porque de esa manera entonces se maneja la monarquía. Esta reina no es la mamá de él, no es la esposa de él, probablemente es la esposa de uno de los reyes que estuvo en el cargo anteriormente, quizás de Nabucodonosor incluso. No tenemos certidumbre de esto, pero sin duda es una mujer prudente, ¿no? Entonces ella trae y dice, acuérdate, ¿sabes qué me acuerdo? Hace como 25 años, tu padre tuvo algunos problemas y hubo un hombre llamado Daniel que le ayudó con esto. Tuvo también visiones, tuvo también sueños y él los pudo interpretar. Tráelo y él te dará el significado. Versículo 13, Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey, el rey a Daniel, perdón, tú eres aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea. Yo he oído de ti que tienes espíritu de dioses santos. Y repite un poco lo mismo que dijo la reina, ¿cierto? 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer la escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero en el reino. Es interesante esto, ¿no? Aquí Daniel
Han pasado más o menos unos quizás casi 50 años desde que él fue llevado a la cautividad. Aquel jovencito que fue llevado, de los que buscaron algunos príncipes y jóvenes judíos para darle una dieta, en el capítulo 1 recordarás, y hacerlos importantes ahí en el reino para que ellos puedan resolver algunas cosas en cuanto al reino. Ahora tiene 50 años más, quizás tiene unos 60, 70 años. Ha pasado el tiempo ya para Daniel, ya no es aquel joven, entonces ya es un hombre. Y es interesante, parece incluso estar retirado Daniel de las cosas del reino, del palacio, más o menos una especie de retiro, de jubilación, ¿cierto? Ocupándose de algunas cosas pequeñas, pero teniendo también un lugar importante al final. Versículo, por favor. Entonces, mira lo que dice de nuevo. 16. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar llevarás en tu cuello y serás el tercero en el reino. Daniel ya era viejo, quizás está jubilado del servicio público, pero es todavía un miembro de honor de la familia oficial o en el palacio. Y es interesante pensar en esto. Tal vez había sido invitado al banquete del cual ocurrió todo este evento, pero no participó, aunque es solo una suposición. El rey trata de impresionar a Daniel y le dice, ¿cierto? Entonces te daré un collar, te vestiré de púrpura, te haré tercero en el reino. Pero mira el versículo 17 lo que dice. Entonces Daniel respondió, tus dones sean para ti y tus recompensas dáselas a otros. Leeré la escritura al rey y daré su interpretación. Interesante eso, ¿no? Como él entonces, 40, 50 años después de haber sido llevado a la cautividad, sigue fiel, permanece en integridad. No quiere ir a los banquetes de Belsasar, no quiere ir a beber ese vino de Babilonia. No quiere, todavía tiene esa misma actitud que en el capítulo 1, recordarás. Propuso en su corazón no contaminarse. Sigue en tal plan y años después sigue él pensando, no voy a contaminarme, no quiero contaminarme. ¿Quieres darme oro? No lo quiero. ¿Quieres comprarme con tu púrpura y tu tela cara? No la quiero, no la necesito, dásela a otros. Sería interesante pensar en esto, hermanos, y tal vez hacer una nota mental del día de hoy, julio de 2023. En un año, ¿dónde estarás tú? En 5 años, ¿dónde estarás espiritualmente hablando? ¿Cierto? Entonces no me refiero a tu carrera, ¿no? Sino espiritualmente hablando. En 10 años, piensa ahora en lo que pasó con Daniel. En 50 años, ¿seguirás adorando al Señor? ¿Seguirás participando de la iglesia? ¿Seguirás firme con un deseo de crecer espiritualmente? Daniel lo seguía. Y le dice, versículo, por favor, 18. Oh Altísimo Rey, el Altísimo Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Por la grandeza que le dio, todos sus pueblos y naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería le daba vida. Engrandecía a quien quería y humillaba al que él quería. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, recordarás el capítulo 4, Nabucodonosor empieza a caminar y dice, mira el reino que yo hice, es mi poder, mira todo el poder que tengo. Bueno, versículo por favor, 20, dice, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono y despojado de su gloria. ¿Se acuerdas? Durante 7 años fue convertido en una bestia. 21. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo como la de las bestias. Comía con los asnos, era también su morada, hierba comía como un buey. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que le place. Han pasado los años, pero Daniel no olvida aquel evento. Los miembros del palacio lo olvidaron, los miembros de la familia real lo olvidaron, los reyes lo olvidaron. Daniel recuerda cómo Dios había obrado por Nabucodonosor. Guarda en su memoria las cosas grandes que hizo Dios en su vida y con los cercanos a él. Spurgeon decía que nosotros acostumbramos a escribir las tragedias o lo malo en el mármol, ¿cierto? Y lo bueno en la arena. Entonces, es al revés, hermanos.
Olvida lo malo rápidamente. Olvida rápidamente las cosas feas. Y recuerda siempre y atesora las cosas que Dios hizo en tu vida y para con los tuyos. Daniel las recuerda. Él dice, pasaron estos años, pero me acuerdo que él se tuvo que humillar, alzar sus ojos y reconocer que el Altísimo tenía dominio sobre el reino de los hombres. Y tú, 22, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido y hiciste traer delante los vasos de su casa. Tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ella. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Belsasar está en una situación y en una actitud que, si somos sinceros, muchos de nosotros hemos participado de eso. Versículo 22. Sabiendo todo eso. Uno podría preguntar al aire, y estoy seguro que sabes algunos versículos, sabes algunos principios, sabes alguna biografía de la Biblia, sabes algún atributo de Dios, sabes alguna historia bíblica, sabes algún milagro, pero ¿eso cambia de alguna manera tu vida? ¿O lo olvidas rápidamente? Como Belsasar, memoria selectiva. Quiero acordarme de las cosas, mi poder, mi obra, mi orgullo, mi reino y del Dios. Mira el versículo 23. En cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Sabiendo mucho, no lo honras. Conoces un montón, no lo honras. Escuchas un montón de mensajes, participas un montón de veces en la iglesia, no sé, tienes canales en YouTube, qué sé yo, escuchas, lees, repasas, pero no lo honras. Nuevamente, hermanos, el Señor nos guarde de tener esa actitud. 24. Entonces de su presencia fue enviada de la mano que hizo este dibujo en la escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upsarin, escrito en idioma caldeo. Y esta es la interpretación. Mene significa contar, Tekel, pesar, Perez significa romper. Ahí viene el Upsarim, ¿no? Entonces, versículo 26. Mene, contó Dios tu reino y le puso fin. Tekel lo ha pesado en una especie de balanza y no dio el peso. Por lo tanto, versículo 27, lo ha hallado falto. Y Upsarim, 28, tu reino será roto, partido, dividido y dado a los medos y a los persas. ¿Te acuerdas de la estatua? Capítulo 3, en el sueño de Nabucodonosor, la estatua tenía cabeza de oro y brazos de plata, 2 brazos, ¿cierto? Medo y persa. El reino de Babilonia, por lo tanto, debía ser dividido en 2 y caer en manos de estos 2 reinos, Medo y Persa. 29. Entonces el rey mandó a Belsasar a vestir de púrpura y poner un collar de oro. Cumple su palabra al menos, ¿no? Entonces no honra a Dios, ¿no? Pero tenía palabra, ¿no? Pero mira lo que dice. Y proclamar que él es tercero ahora en el reino. Bien, entonces vemos aquí la explicación y la interpretación de este sueño. Antes de explicar la escritura y qué significaba, Daniel tomó nuevamente la oportunidad para dar un sermón al rey, usando el ejemplo de su abuelo como ilustración y todo lo que él había acontecido. Y tuvo que vivir para reconocer que el Altísimo gobernaba. Reconocer que ese hijo de hombre que él vio era el Dios Todopoderoso. Le advirtió respecto de su orgullo y su pecado. Le recordó que Dios juzgó con severidad a Nabucodonosor. Y le dice, versículo 22, tú sabes todo esto. Y sin embargo persistes en vivir una vida perversa. Te deleitas en el vino y esperando y dices, ya nada podrá pasar, hay tiempo para seguir festejando, hay tiempo para seguir con estas reuniones. Pero olvidas un atributo
de Dios que es importante que los creyentes tengamos en mente: su justicia, su juicio y la inminencia de este. Puede ser en cualquier momento, puede ser en esta misma noche, en esta misma hora. Mientras que Belsasar se daba todo el tiempo para después y muchos creyentes nos damos tiempos y posponemos cosas espirituales en nuestra vida, el juicio puede llegar cuando menos lo pensamos. Y qué triste sería, hermanos, que cuando llegue el juicio seamos pesados y no demos, lo suficiente, contados y tengamos que ser separados, divididos. Es interesante porque muchas de las parábolas, ilustraciones que hablan del juicio tienen que ver con esto, Al final del siglo el reino de los cielos será como tirar una red, dice en Mateo 13, donde sacarán los peces y empezarán pez bueno, pez malo, pez bueno, pez malo. Será como el que trilla, ¿cierto?, el trigo, y habrá que separar el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, los creyentes verdaderos de los no creyentes. Hermanos, tengamos mucho cuidado de esta actitud, de nosotros posponer cosas espirituales y preocuparnos de lo inmediato y de cosas, el placer momentáneo. Yo sé, hermanos, que el modelo de sociedad en la que nos encaminamos, del multitasking, de la inmediatez, de todo en un clic, hace que nosotros veamos las cosas, digamos, en nuestro círculo cercano y cosas muy... Pero tenemos que pensar también y levantar la vista y ver más allá de esto. El juicio se acerca. El juicio está pronto. La venida de Cristo puede ser en cualquier momento. Velemos, estemos atentos para no ser cortados, contados y no hallados correctos. Como Daniel le dijo a Belsasar: yo quiero decirte a ti, sabes muchas cosas, pero tal vez no estás honrando lo suficiente a Dios con tu vida ahora. Entonces, aquí está el significado, versículo 25. Ya vamos a terminar, hermanos. En la Biblia, una mina y un tekel eran pesas, como de 1 kilo, de 500 gramos, de cuarto. Esta palabra significa dividir únicamente. Cuando los magos vieron las palabras en la pared, no pudieron entender. Pero Dios le dio el significado a Daniel. El reino ha sido contado, pesado y no ha sido apto, por lo tanto será dividido. Y los días de Belsasar estaban contados y su tiempo había finalizado. Y Dios había dado a Nabucodonosor 1 año. ¿Recuerdas? Él tuvo este sueño que le perturbó también, ¿cierto?, sobre un árbol gigante y todo aquello, capítulo 4. Pero solo después de 12 meses, dice la Biblia, él olvidó todas estas palabras y se orgulleció. Y bien, en ese momento se cumplió la palabra y él fue hecho una bestia. Belsasar no va a correr con la misma suerte. No hay tiempo para él. Lo debía haber hecho antes. Llevas 20 años. Hace 20 años es el testimonio de Nabucodonosor. ¿No has aprendido? ¿No has escuchado? ¿No has leído los profetas de los judíos que están en tu palacio? ¿No has escuchado lo que hablan? Por ejemplo, el profeta Isaías. Mira, Isaías, rápidamente. Isaías capítulo 41, versículo 25. Isaías capítulo 41, versículo 25. Del norte levantaré a uno y vendrá, y del nacimiento del sol invocará mi nombre, y pisotearé a príncipes como lodo, como pisa el barro del alfarero. Aquí dice: levantaré un rey que vendrá desde el oriente, y este rey será poderoso y pisoteará a otros príncipes. Y tal vez no parece tan claro ahí, pero mira Isaías 45, versículo 1. 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. El profeta, unos 80 años atrás, ya había revelado que un rey que se llama Ciro, que sería de los medos y de los persas, sería un rey que Dios usaría, ¿cierto?, para destruir a Babilonia y para que también regresaran los judíos a Jerusalén, al cual tomé por su mano derecha para sujetar a las naciones delante de él, entre ellas Babilonia, y desatar los lomos de los reyes, en este caso Belsasar, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Estas puertas que permitirían que regresen
los judíos nuevamente a Jerusalén. Dios lo había advertido. Dios lo había revelado con nombre y apellido. Y había dado eventos y plazos de tiempo. Y le había dado un sueño a Nabucodonosor de que después de Babilonia venían los medos. Y él hizo caso omiso a todo esto. No hagamos oídos sordos, hermanos, a la palabra de Dios. Hay advertencias sobre pecados, comportamientos, pensamientos. Hermanos, tal vez Dios te está dando tiempo como Nabucodonosor, ¿cierto? Y él tuvo un año para arrepentirse, no lo hizo y cayó el juicio. Pero tal vez Dios lo haga también en tu vida, como Belsasar, que no tuvo tiempo. Mira lo que dice versículo 30, para terminar, hermanos. Capítulo 5, versículo 30. En la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Mientras él estaba con los banquetes, el juicio estaba a la puerta. Mientras él estaba embriagado y pensando, ¿qué locura nueva hago? Los medos y los persas estaban cavando, ¿cierto?, abajo de la muralla, y pasaron efectivamente por debajo de la muralla de 15 metros, y de esa manera se introdujeron en Babilonia y tomaron la ciudad y destruyeron y tomaron Babilonia por cautividad. El juicio está a la puerta de la esquina. El Señor viene pronto. Hermanos, mucho cuidado con relajarnos. Algunos versículos para terminar. Mira Tito 1:16. Tito 1:16, por favor. Tito 1:16 dice la Biblia: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Belsasar conocía testimonios, tenía judíos en su reino, en su palacio, pero él no quería obedecer. No es que no creía, es que no obedecía. Tito, por favor, capítulo 3, versículo 3. Dice la Biblia lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Colosenses 3, versículo 6. Colosenses 3, versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Escuchas muchos, pero honras a Dios? Lo poco que sabes, ¿lo pones en práctica? Entonces, los creyentes están más preocupados de si Adán tenía ombligo, hermanos, ¿no? Entonces, que las cosas simples que uno ya sabe: alejarse del pecado, vivir en santidad, honrar a Dios, leer tu Biblia, orar regularmente. No necesitas un intérprete para eso, hermano. Los hijos de desobediencia acarrean la ira de Dios sobre ellos. El Señor nos guarde de ser un hijo de desobediencia. Mira el libro de Hebreos capítulo 2. El libro de Hebreos capítulo 2, hermanos. Mira el versículo 2, creo que es. Versículo 2, a ver. Esta misma. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual había sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que le oyeron. Hermanos, Dios no perdonó a los ángeles por su desobediencia. Y la palabra dada por los ángeles fue firme, y desobedecerla tuvo consecuencias. ¿Cuánto más la palabra de Cristo? ¿Cuánto más teniendo ahora la revelación completa de la palabra de Dios? Por eso, Romanos 13, para terminar, hermanos, versículo 11, quisiera animarles con este versículo para terminar. Conociendo el tiempo, dice, que ya es la hora de levantarse. Romanos 13, 11. Conociendo el tiempo, hermanos, mira esa frase: ya es la hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No por ponerme como sensacionalista, pero este día en la historia, hoy, hermanos, ahora mismo, nunca estuvo tan cerca la salvación y la venida de Cristo que en otro momento. Este es el momento más cerca ahora, ¿cierto? Y mañana lo será, y pasado también en la misma sentido. Pero quiero animarte, versículo 11. Levanta de tu sueño.
Levanta de tu letargo. Deja la embriaguez que Babilonia y el mundo tiene para adormecerte y hacerte perder sensibilidad sobre algo importante. El juicio está a la puerta. La venida del Señor está a la puerta. Velemos y estemos atentos por su venida. Padre.